del Señor. Aleluya. Vamos a orar para comenzar, ¿verdad? El estudio de la palabra. Alabado el que vive. Y vamos a comenzar por los próximos domingos estudiar la palabra del Señor en la epístola de los Hebreos, ¿verdad? Yo no sé si había comenzado, pero voy a como llevo varias semanas que estuve predicando en otra iglesia y no he podido estar con ustedes, voy a dar como para empezarla de nuevo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a estudiar en estos próximos domingos la epístola a los Hebreos. Pero antes que eso vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que nos permite llegar a tu casa, Señor amado, y te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros como hasta ahora, Padre. Danos discernimiento de nuevo de tu palabra y que podamos, Señor, cada día aprender. Pero como dice tu palabra, no que seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, a estudiar la epístola a los Hebreos. Una epístola, ¿verdad? Que tiene una de las epístolas más profundas de la palabra del Nuevo Testamento, y vamos a tener, ¿verdad? Yo creo que si el tiempo nos da, yo creo que abril y mayo es muy posible que estemos estudiando la epístola a los Hebreos. Yo le invito a que usted durante la semana lea, ¿verdad? Lo vamos a ir estudiando por capítulos, lo lea, vaya leyendo para que pueda entender. Ok, antes de comenzar voy a utilizar una técnica. Pregunto, ¿cuántos de ustedes saben escanear el código QR? Levánteme la mano. ¿No? ¿No sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hacer una actividad, porque es bueno nosotros ir desarrollando, ¿verdad? Y nosotros, yo quiero que ustedes con su celular, con la cámara, escaneen ese QR que está ahí y contesten, que me contestan esa pregunta: ¿qué sabe de la epístola de los Hebreos? Y lo que vamos a hacer es que usted va a escribir en su celular, ¿verdad? Le va a dar un código QR y usted escriba lo primero que viene de lo que usted sabe de la epístola de los Hebreos, y cuando usted lo escriba se va a presentar en la pantalla. Así que vamos a ver si me sale. A ver aquí. ¿Ok? Le puede dar escanear y usted lo que venga a su mente, ¿verdad? Y vamos a aprender de ahora en adelante, vamos a utilizar varias técnicas de utilizar la tecnología como medio de la clase para no ser aburrido, ¿verdad? Así que, ¿qué sabe de la epístola de los Hebreos? En una frase, en una oración, en algo, escriba lo que usted entienda, porque de ahí quiero partir, ¿verdad? Para lo que vamos a estudiar. ¿Qué sabe? ¿Le salió el QR? ¿No? ¿Sale o no sale? Sí, escribe ahí. Mire a ver. O si no, va a donde dice Menti aquí, menti.com, lo puede escribir y escribe el código, y que el código es 414456. Mira a ver si le sale algo. ¿Sale algo o no? A ver si no sale, si no, pues. ¿Sí, no? Ahora. Muy bien. Y escriba algo, ¿verdad? Escriba que usted, si le sale,
escriba que usted, ¿qué sabe de la epístola de Hebreo? Vamos a ver. ¿Sí? No, tienes que darle a... Ajá. Pues escribe algo, a ver si escribe algo para que los hermanos vean. ¿Qué sabe de la epístola de Hebreo? Vamos a ver. Lo primero que venga a su mente, ¿verdad? O sea, a nadie más le salió más que a mi hermana, nadie más, ¿no? O está muy lejos, ¿qué te sale? ¿No? ¿Escribiste algo? Bueno, si no lo dejamos, porque verdad, a lo mejor el tamaño, no sé. No. Bien. Si no sabe, seguimos. Ok, pues entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos entonces a contestar entre nosotros. ¿Qué sabe usted de la epístola? Alguien que me diga, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Verdad? Ajá, ahora, no sé mucho. Alguien contestó, no sé mucho. ¿Alguien más? ¿Qué sabe de la epístola de los Hebreos? Nada. Nada. Muy bien. ¿Alguien más? Que le escribió Pablo. Bueno, vamos a ver si es verdad que le escribió Pablo. ¿Qué? ¿Qué más te sabe de la epístola de los Hebreos? El silencio me da a entender como que no sabemos mucho. La hemos leído, pero no sabemos mucho de la epístola. ¿Verdad? ¿Sí, pastor? Escritor anónimo. Escritor anónimo, vamos a ver, ¿verdad? No fue Santiago, vamos a ver. Yo leí un poquito que va de la disciplina. ¿De qué? Ah, disciplina, muy bien. ¿Qué más? ¿No? Ok. Cuando hablamos de la epístola de los Hebreos, hay un autor sin designar, pero para los eruditos dicen que puede ser Apolo o Bernabé. Vamos a ver que hay unas porciones de la palabra que nos pueden dar luz de quién fue el escritor. Porque Lucas habla de que la persona que escribe los Hebreos es una persona muy conocida por la iglesia primitiva. Y era una persona muy elocuente y tenía una capacidad de exponer la palabra de Dios por encima de la gran mayoría de los predicadores y aún de los apóstoles de aquel tiempo. ¿Ok? Así que algunos dicen que puede ser Apolo, Bernabé. La mayoría de la teología, de los eruditos de este tiempo, ¿verdad? Hace muchos, dame un momentito para atrás y decir que hace mucho tiempo se descartó que fue Pablo el que la escribió. Hace mucho tiempo se descartó que fue Pablo. ¿Por qué? Porque la forma que está escrita la epístola de los Hebreos no es igual a como Pablo escribía las demás epístolas. Así que la forma en que se escribe, el idioma en que se escribe, no fue igual a la que Pablo utilizó en todas sus epístolas. Por tal razón, ya podemos dar por sentado que Pablo no escribió la epístola a los Hebreos. Pablo no la escribió. ¿Ok? Y la mayoría de los eruditos actuales dicen que el posible escritor a la epístola a los Hebreos fue Apolo. ¿Ok?
Cuando vemos el propósito, antes de irme, déjenme mirar para atrás. El tema principal de la epístola de los Hebreos es que el pacto mejor es en Jesucristo. El pacto mejor está fundamentado en Jesucristo. La fecha es indeterminada, pero se sospecha que se escribió entre 67 al 69 después de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué se sabe que fue más o menos para esa época? Porque la epístola a los Hebreos se escribe a la iglesia perseguida. A la iglesia perseguida. ¿Ok? Así que la iglesia perseguida recibe esta epístola, que más que epístola vamos a ver si verdaderamente es una epístola, porque como está escrita no tiene todas las características de una epístola. El propósito principal del escritor a los Hebreos es que se describe, como usted puede observar aquí, que le dice, déjeme mirar que dice que fue escrita principalmente para los creyentes judíos que estaban padeciendo persecución y desaliento. Quiere decir que el escritor a los Hebreos, por eso se sabe que más o menos la escritura se escribió entre los años 67 a 69 después de Cristo, porque fue el tiempo de la persecución de los emperadores romanos a los judíos creyentes que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén y se esparcieron porque estaban siendo perseguidos. Y el escritor a los Hebreos, estas personas siendo perseguidas, había desaliento, y el escritor procura fortalecer la fe en Cristo al explicar con cuidado la superioridad y la finalidad de la revelación y redención de Dios en Jesucristo. Hoy en día quieren ver que Jesús no es Dios, o no era parte de la vida, sino era un hombre más que aceptó, ¿verdad? Eso lo dice mucha gente hoy en día que no estamos de acuerdo con eso, que dicen que Jesús aceptó, ¿verdad?, lo que Dios había determinado, y que nosotros también podemos aceptar, pero no quieren poner a Jesús como parte de la revelación de la redención de Dios en Jesucristo. En otras palabras, no quieren darle la divinidad de Jesús. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que ver qué nos enseñan los Hebreos, ¿verdad? Esta carta, esta epístola sobre la revelación y redención de Dios en Jesucristo. También demuestra que se ha cumplido y se han hecho obsoletas las provisiones de redención de Dios bajo el antiguo pacto con la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto mediante su muerte expiatoria. Lo que el escritor a los Hebreos nos quiere enseñar es que lo que era antes en el Viejo Testamento, como sacrificar ovejas, sacrificar por el pecado de las personas, todo eso, el cordero, todo lo que se llevaba en la liturgia del Viejo Testamento, cesa o se detiene a través del sacrificio de Jesús, y esa redención es una nueva, que es mediante la muerte expiatoria de Jesucristo. ¿Qué es el nuevo qué? Muy bien, como dice el hermano, el nuevo pacto. Y el escritor estimula a sus lectores a tres cosas fundamentales. Número uno, mantener
en su confesión de que Cristo hasta el fin. En otras palabras, no importa lo que pase. Fíjense, yo el otro día, o creo que ayer fue, que yo hablaba con Casey que me decía, ¿estarás tú dispuesta a dar tu vida por Jesucristo? Y yo le hacía estas preguntas porque nosotros tenemos que hacernos la misma. ¿Estaremos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Y fui un poco drástico con ellos. Le dije, si te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran, niega a Cristo para vivir, o si no lo niegas, te mato aquí mismo. ¿Qué tú hagas? ¿Qué tú harías? Y nosotros decimos, eso no va a pasar en Puerto Rico, hermano. No sabemos, las leyes cambian tan rápidamente que no sabemos. ¿Estará usted dispuesto? Pues el escritor a los Hebreos, entendiendo que el lector que está escribiendo inicialmente esta epístola está siendo perseguido y es muy probable que tenga que decidir entre la vida o la muerte, la vida sin Cristo y la muerte con Cristo. Y él le dice, mantente en la confesión de Cristo hasta el fin. ¿Verdad? Bueno, piense eso, ¿verdad? Número 2, el escritor a los Hebreos quiere avanzar hacia la madurez espiritual. Es vital que el creyente tenga madurez espiritual. ¿Y qué es madurez espiritual para usted? ¿Qué es una persona madura espiritualmente? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué usted entiende que una persona es madura en el sueño? ¿Alguien? Estar consciente en quien ha creído. ¿Estar consciente en quien ha creído? ¿Pastor? La madurez espiritual viene de la seguridad que me da la palabra en Cristo. Amén. De lo contrario, en cualquier momento podemos negar al Señor. Amén. A veces pensamos, yo soy cristiano, me pasa un problemita con algún hermano en la iglesia y arranco y me voy por ahí y dejé de ser cristiano. ¿Cuánta madurez tenemos? Amén. No tenía madurez ninguna. Simplemente era una persona que iba a la iglesia, que escuchaba los mensajes, pero nunca la palabra entró en ella. Amén. El que está convertido persevera hasta el fin. Amén. Hermano. En cuanto a la madurez, sea física o espiritual, entiendo yo que es cuando llega uno a un punto donde nada lo hace cambiar. O sea, que no puede dudar, porque si duda no hay madurez, o sea, le falta. O sea, cuando uno llega al punto donde si alguien le cuestiona, dice no, porque esto es así, así, así. Pero si cuando alguien le hace una pregunta sobre tu relación con Cristo y titubea, quiere decir que no está completamente maduro. Es como la fruta. O sea, no puede ver una fruta lo más bonita, aún en un guineo, pon el ejemplo del guineo, y dice, se ve bonito, y cuando usted lo prueba todavía está verde. Amén. Cuando hablamos de madurez, un buen ejemplo de la madurez está en Pedro. Pedro,
cuando Jesucristo comienza su ministerio, Jesús llama a Pedro para que lo siguiera, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos años tuvo Pedro con Jesús en el ministerio? 3 años, ¿sí o no? Más o menos. 3 años. Pedro fue llamado. Sí. Pedro vio toda la grandeza que Jesucristo hizo. Sí. Cuando le toca morir a Jesús, Pedro estaba maduro como cristiano. No. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Qué hizo que negara a Jesús? Miedo, duda. Lo señalaron. Tú eres uno de los que seguía a Jesús. Allá Cuba. Por miedo a la muerte. ¿Verdad? ¿Qué hizo? Negó. Cuando usted niega la verdad, hay madurez. Cuando usted no se atreve a enfrentar a los problemas con Cristo, hay madurez. ¿Qué hizo madurar a Pedro? Que luego más adelante murió, y dice la historia que no quiso morir igual que Cristo porque lo crucificaron, pero no quiso morir como Cristo, sino que la historia dice que él pidió que lo virasen al revés, porque él entendió, mira ahí donde está la madurez, él entendió que no debía morir como su maestro, pero no negó la muerte, no se puso a arrepentirse porque estaba ahí, sino que él enfrentó la muerte con, ¿verdad? Con tesón, con valor, y pidió como querer morir. Así que una de las cosas que hizo madurar a Pedro fueron 2 cosas: la entera santificación. ¿Cuándo recibe la entera santificación? Cuando Pedro recibe la entera santificación. Un hombre que era impulsivo, un hombre que temerario, no le da, ¿verdad? Le daba un machetazo a cualquiera ahí, pero cambia drásticamente cuando Pedro recibe la entera santificación. Cuando en el aposento alto recibe al Espíritu Santo, esa manifestación. Tanto fue esa entera santificación en él, que él se levanta y da la primera ¿qué? Predicación, y ahí se convierten miles de personas, 3,000 personas. Y en el proceso de la vida, él fue madurando, ¿verdad? De igual manera, el escritor de Hebreos dice que nosotros debemos de ir creciendo en la madurez espiritual. Y número 3, no volver a la condenación al abandonar la fe en Jesucristo. No podemos dar marcha atrás. Yo soy de los que creo, hermano, que no hay tiempo para volvernos para atrás. ¿Ok? Así que el autor de Hebreos no se identifica, aunque era bien conocido de los lectores. Lo vemos en Hebreos 13, 18 al 24. Aquí que me lo busque. Hebreos 18, 20, 13, Hebreos 13, 18. Está la Biblia acá. Ajá, 13. Uno baja las Biblias y le ponen anuncio. No un problema. Hebreos 13, 18 al 24. ¿A quién me lo lea, hermano?
orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hasta el 24, ¿verdad? Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Fíjense que él no escribe, pero los receptores de la carta conocían quién le enviaba la carta. Y menciona a Timoteo, por eso hay una cierta, ¿verdad? Ahí los eruditos dicen, puede ser Apolo como puede ser Bernabé, ¿verdad? Ahora, en realidad, no se sabe por qué, ¿verdad? No digo yo, fulano, no lo dice, y por el tiempo su identidad se pierde hasta el fin, ¿verdad? Y vemos que la tradición primitiva del siglo II al siglo IV se expresaron muchas opiniones diferentes sobre los posibles autores de los hebreos. Ya la opinión de que, como les decía, que fue Pablo, ya no prevaleció hasta el siglo V. Ya el siglo V en adelante se supo que ya Pablo no fue el que escribió la epístola a los hebreos. Así que en la actualidad, siguiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que no es Pablo, porque Pablo siempre, cuando él escribía, él le ponía su nombre, ¿verdad? Y él utilizó el apoyo de la Biblia Septuaginta, y la introducción vemos que tiene que ser una persona que era distinta a la de Pablo. Así que, viendo eso, entre los hombres mencionados, pues como les dije, ¿verdad? La descripción de Lucas hace a Apolo en Hechos 18, 24 al 28. Vamos entonces, ¿por qué los eruditos creen que fue Apolo el que escribe los hebreos? Vamos a Hechos 18, 24 al 28. Normal. Hechos 18, versículos 24 al 28. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar calientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quien por la gracia habían creído, pues refutaba rigurosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Muy bien. Fíjense que la descripción que Lucas, ¿verdad? Sabemos que Lucas escribe los Hechos. Lucas habla sobre Apolo.
y dice que era un hombre erudito, ¿verdad? Y era un hombre con el don de la palabra. Y le gustaba predicar, enseñar, y él no se quedaba callado. Él quería demostrar que Jesús era el Mesías. De la forma en que está él presentado ahí en Hechos, podemos ver entonces que corresponde mejor el carácter del autor de los Hebreos. Cualquiera que sea el autor de los Hebreos, es bien cierto ver que escribió con la plenitud apostólica del Espíritu y con el conocimiento, la revelación y la autoridad de apóstol. La falta de referencia en hebreo a la destrucción del templo de Jerusalén sugiere que el autor lo escribió antes del 70 después de Cristo. Por eso sabemos, como les dije, que fue entre 67 al 69. Cuando vemos entonces la epístola de los Hebreos, parece más un sermón que una epístola. Bien importante que veamos eso. Más que una epístola, el escrito de los Hebreos es como si fuera una persona que escribió un sermón, una predicación. Y fíjense que Hechos dice, lo que acabamos de leer, que Pablo era un ferviente predicador. Por lo tanto, la similitud de la apariencia de Apolo en predicar, cuando vemos los Hebreos, más que una epístola, es un sermón escrito. Bien. Y que el autor describe su trabajo como una palabra de exhortación. Busquemos Hebreos 13:22 para que usted vea que él no dice que es una epístola, que es una exhortación. Y una exhortación es un sermón. Hermana, léame Hebreos 13:22. Hebreos 13:22. Hebreos 13:22. Fíjense que es claro, él dice, esto que yo estoy escribiendo es una palabra ¿de qué? De exhortación. Por lo tanto, eso que vemos, que decimos epístola, en realidad no es una epístola, es un sermón escrito, un sermón tipo exhortación para la iglesia perseguida. ¿Ok? Y vamos a ver entonces las divisiones, que eso lo vamos a ver más adelante. Quiero ver, ¿verdad?, que hay 3 divisiones grandes en esta sermón, esta exhortación. La primera es en que Jesús es el poderoso Hijo de Dios. Fíjense que eso lo vemos aquí en Hebreos 1, del 9 al 3, y se declara como la plena revelación de Dios a la humanidad, superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué. Y hay una solemne advertencia en esta edición sobre las consecuencias de apartarse espiritualmente de la fe o endurecer el corazón en incredulidad. Es sumamente peligroso un cristiano incrédulo. ¿Existirán? ¿Verdad? Bien. La segunda división presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote cuya capacidad, carácter y ministerio son perfectos y eternos. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar en toda esta semana. Vamos a estudiar eso. Acuérdense que estoy en la introducción de la epístola, ¿verdad? Del sermón, mejor dicho. También se advierte contra el permanecer en inmadurez espiritual, como le había dicho anteriormente, y
La división final exhorta con fuerza a los creyentes a perseverar en la salvación, la fe, el sufrimiento y la santidad. Cosas que todavía siguen siendo importantes en el tiempo en que vivimos. Vamos a ver entonces, hermanos, 8 de las principales características de la epístola, ¿verdad? Le decimos epístola porque tradicionalmente la reconocemos como la epístola a los hebreos, pero si vamos a la terminología correcta sería el sermón de los hebreos. La primera de las características, su forma es singular entre las epístolas del Nuevo Testamento. Comienza como un tratado, sigue como un sermón y concluye como una epístola. Mire cómo se desarrolla este escrito. Empieza como un tratado. Y un tratado es un tratado legal. Empieza como un aspecto legal. En el proceso de lo que está escrito en hebreo, ese tratado legal se convierte en un sermón y concluye como una epístola que acabamos de leer, donde le da exhortaciones finales, ¿verdad? Y menciona a ciertas personas. Segundo, el libro más pulido del Nuevo Testamento, ya que es autor acerca del estilo griego clásico más que ningún otro escritor. En otras palabras, mire, hermano, la epístola a los hebreos se considera una de las epístolas más pulidas, con mejor escritura al griego, donde se establece que el que escribe esta epístola es un erudito, tanto así que fue riguroso a la hora de presentar todos los puntos que él quería traer y los argumentó de una forma que utilizaba el griego clásico para presentar sus pensamientos lógicos. Eso dice que entonces el escritor es una persona que sabia, erudita y que tiene mucha profundidad teológica. ¿Duda o pregunta hasta ahí? Que lo escucho calladito todo eso. Nadie dice nada. ¿Alguien quiere comentar algo hasta ahí? Hermano. Hay una parte en la Biblia que compara, la gente estaba, unos decían que era de Apolo, otros de Pablo. Exacto. O sea, comparaban a Apolo con Pablo. Sí. Y eso era mucho decir, o sea, de un individuo como Pablo, compararlo con, quiere decir que estaba a la altura del nivel intelectual. Sí, sí, muy cierto. Siguiente. Otra de las características de esta epístola es que es el único escrito en el Nuevo Testamento que se desarrolla el concepto del ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Es el único que quiere conectar que ya lo que era del Viejo Testamento paraliza en Jesucristo, porque Jesucristo viene a ser entonces el sumo sacerdote, y él entonces utiliza un término que para muchos es bien complicado y lo vamos a tratar de explicar, que es el sacerdote de la orden de Melquisedec. Y entonces ahí para muchos la cosa se traba. Y el escritor hebreo dice que Jesús es ese sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Y vamos a estudiar más adelante qué quiere decir eso. Número 4, tiene rica diversidad cristológica, pues da más de 20 nombres y títulos de Cristo. Los estudiosos de la teología de Cristo se conoce como cristología. Cuando usted estudia teología, hay una división de la teología que se llama cristología, y es el estudio de la deidad de Cristo
Y uno de los libros que más se utiliza en la cristología es la Epístola a los Hebreos, porque es una de las más ricas en decirle nombres a Jesucristo y a darle títulos a Jesucristo. ¿Ok? Número 5, su palabra clave es mejor. Aparece 13 veces. Jesús es superior a los ángeles y a todos los mediadores del Antiguo Testamento. Eso es lo que nos quieren enseñar los hebreos. Se ofrece el descanso, el pacto, la esperanza, el sacerdocio, la expiación por el sacrificio y la sangre y las promesas mejores. Todo eso se detalla en la Epístola a los Hebreos. Y contiene el principal capítulo de la Biblia sobre la fe. Cuando usted habla de fe, normalmente casi todo el mundo, todos los predicadores, todos los pastores, todo el mundo cita Hebreos 11:1. Y todo el capítulo de Hebreos habla de la fe y habla de los héroes de la fe. ¿Ven? Así que por eso se utiliza mucho. Y nosotros los nazarenos utilizamos un texto bíblico muy importante en hebreo. ¿Cuál es que utilizamos? Vamos a ver si alguien me lo dice. ¿Qué dice en hebreo que los nazarenos siempre citamos? La fe, pero hay algo que dice ¿sí qué? ¿Sí qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Es un texto bíblico que está en Hebreos, que los nazarenos citamos constantemente. Amén, así mismo. Así que, séptima característica de la epístola: está saturado de referencias y alusiones al Antiguo Testamento, lo cual da una buena información sobre la interpretación de los primeros creyentes en Cristo, de la historia y de la adoración en el Antiguo Testamento, en particular de la tipología. ¿Qué nos quiere decir eso? Vamos a ver. Mire, lo que nos está diciendo aquí es que el escritor a los hebreos, ¿verdad? Sí. Lo que hizo fue una disertación. Para usted plantear algo, usted toma una base. Y él se basa en los escritos del Antiguo Testamento para presentar por qué se cumple en Jesucristo. ¿Verdad? Y ahí entonces él lleva a decir que la tipología de Cristo, el tipo de persona, el carácter, la naturaleza, eso significa tipología, ¿verdad? Nos dice a nosotros que Cristo es mejor que todos los demás, que Jesús es mejor que los demás, que su forma de comportarse fue mejor que cualquiera de los profetas, aún de Moisés. Y usted decirle a un judío que es mayor que Moisés, es mucho que decir, ¿verdad? Y número 8, advierte acerca de los peligros de la apostasía espiritual más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Por eso, hermano, yo creo que una de las cosas que todo creyente en estos tiempos debe hacer es leer y leer y leer y leer Hebreos. Porque estamos viviendo un tiempo de apostasía espiritual. Y usted no quiere caer en la apostasía espiritual, lea Hebreo. Empápese de Hebreo. Vea lo que está pasando a nuestro alrededor y usted podrá identificar los apóstatas de la fe. Lo podrá identificar. ¿Cómo? Siendo ¿verdad? Leyendo, escudriñando, viendo todo a detalle la epístola a los Hebreos. Duda, pregunta hasta ahí. Duda, pregunta.
Yo cuando yo soy maestro, yo tengo, ¿verdad? Y no sé si los que han sido maestros aquí, cuando usted hace esa pregunta y nadie le contesta, usted dice, o me entendieron bien o no me entendieron nada. ¿Verdad? Eso vamos a hablar ahorita de la apostasía, vamos a hablarlo en clase siguiente, ¿verdad? Pero la apostasía es el dejar la verdad e irse en otras tendencias. ¿Perdón? E irnos en otras direcciones, exacto, dice en otras vías que son herejías, ¿verdad? Quiero que sepa, hermano, que en realidad hay muchas cosas que hoy vemos que antes no eran aceptadas, pero para nosotros hoy es aceptada. Y tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que ser escudriñar, ¿verdad? Escudriñar y estudiosos de la palabra, porque hay muchas tendencias. Mire, una de las cosas es que nos quieran vender a nosotros que para que una iglesia sea llena del poder de Dios tiene que haber mucho brinco, mucho salto, mucho hablar en lengua, mucho revolú, y que eso es una iglesia llena del poder de Dios. En la antigüedad, Pablo le dijo a los corintios que eso era un gran disparate. Lo decía, lo dice. Que más que revolú, antiguamente era más la armonía, era más estar en Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, nosotros como creyentes, es guardar silencio. ¿Qué tal si un día hacemos un culto del silencio? Venimos cada cual a orar y a llorar, a buscar la presencia de Dios, cada cual, pero nadie va a hablar con nadie. Vamos a ver cuánto aguantamos. ¿Ah? Ni música ni nada. Orar. Darle la oportunidad a que Dios le hable. La Biblia dice: está quieto y conocer quién es Jehová. ¿Y qué significa estar quieto? Es movimiento, es hablando, es estar diciendo una cosa a la otra y movernos, ¿no? Dice: estar quieto y conocer. ¿Acaso la Biblia no dice que Moisés le dijo, bueno, vamos ante Moisés, a Jesús mismo? Cuando Jesús fue a partir los panes y los peces para el milagro de la multiplicación, le dijo: vamos a gritar, vamos a alzar, vamos a hacer mucho brinco, mucho salto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo mandó a qué? A que se sentaran. A que se sentaran. A que guardaran silencio. Lea bien, hermano, lea bien. Dice que Jesús le dijo: siéntese y vamos a dar gracias por los panes y los peces. No fue brinco, no fue salto. Bueno, pero no quiero entrar mucho en eso, ¿verdad? Pero son cosas, leemos la Biblia, pero no escudriñamos bien lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Ven? Así que el versículo clave de los primeros que estamos leyendo es Hebreos 1, del 1 al 2. Y esto es bien importante, mi hermano, y con esto acabo. De hecho, empecé la introducción, pero vamos a entonces el domingo que viene empezar en el capítulo 1. Léalo por favor, 1 y 2, capítulo 1 y 2 de la asignación. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Fíjense que ahí está el versículo clave de entrada, por qué Cristo es superior que todo. ¿Verdad? Y la verdad central de este capítulo es: Dios se ha dado a conocer de muchas maneras al hombre, y la revelación máxima se dio en la persona de Jesucristo. Trató por muchas formas, habló de muchas maneras, utilizó mucha gente, pero no quisieron que tuvo que venir en Jesucristo. Amén. Así que le damos gracias al Señor. En esta mañana seguimos estudiando la epístola a los Hebreos y vamos a despedirnos en oración. Le voy a pedir al hermano Julio que me detenga ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor,